De la palabra de Dios, siempre Hebreos capítulo 11, oración por sanidad y oración pues de que Dios nos hable a todos. Amén. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta bendición una vez más. Ahora de poder compartir tu palabra, Señor, la cual te pedimos que le envíes a nuestros corazones, que reveles en ella, Señor, tu voluntad, tus propósitos, lo que tú esperas de cada una de nuestras vidas, Señor, de tal manera que todos podamos ser, Señor, edificados y podamos dar esos frutos que tú esperas, Señor. Y Padre, mientras tu palabra es dada, toca al enfermo y sánale, provee al necesitado, fortalece al débil y aún envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11. En el tema anterior prácticamente fue una introducción y hoy vamos a continuar, hermanos, el tema de la fe, pero de la fe en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 11 y leemos, hermanos, del verso 8 en adelante. Dice la palabra del Señor, capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, dice ahí también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel a quien le había prometido, o quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Repito el verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. ¿Cómo agradaron estos hombres a Dios? Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Amén. Eso es todo.
Esa es la conclusión aquí de todo. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. ¿De qué trata aquí la fe? Si usted puso atención a la lectura, lo podemos ver en la acción, en la actitud de este hombre llamado Abraham. ¿De qué estábamos hablando ahí? ¿De qué fe nos está hablando ahí? Creo que es una pregunta muy importante. Y continuamos, hermanos, sobre el tema la fe que transforma la vida de los hombres. En el tema anterior habíamos visto, hermanos, de que la fe en el Señor Jesucristo tiene dos cualidades, según se nos muestra aquí en el verso, hermanos, que leímos el verso 1. Esas cualidades son, hermanos, la certeza y la convicción de un conocimiento seguro en la cual lo obtenemos a través de su misma palabra. Y hermanos, ello nos lleva a actuar sin vacilar. Se nos habla también de la convicción, del conocimiento que se tiene de Dios, de la realidad de Dios, que nos ayuda a mantener, a sustentar con seguridad nuestros pensamientos. Amén. Ahora, hermanos, continuando sobre esta base de la fe, con esas dos cualidades que no deben, hermanos, de apartarse de la fe, ahora nos habla cómo la fe de Abraham lo llevó a hacer lo que él es. Lo llevó a hacer lo que hizo. Y lo llevó a alcanzar, hermanos, las cosas. Por eso repetir la lectura, porque Abraham, hermano, como los hijos de él, Isaac y Jacob, Dios mismo da testimonio que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermanos, ese es grandioso en estos personajes. ¿Puede usted pensar un momento que Dios mismo dé testimonio de usted? Y hablando de eso, ¿qué testimonio daría de nosotros? Pero de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice ahí que dio testimonio, Dios mismo, de no avergonzarse de llamarse Dios de ellos. Jesucristo lo dijo. Dios es Dios de vivos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿No se avergonzó? Es decir, el éxito no está, hermanos, como usted piensa humanamente. El éxito está en, hermano, lograr, voy a decirlo así, agradar a Dios, agradar a aquel que nos salvó, agradar a aquel que nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el éxito espiritual. El éxito espiritual no está, hermano, en algo externo, como ahora se quiere forzar. Yo quiero que miren en mí que soy un hombre exitoso, que he prosperado, que he logrado las cosas.
y comenzara a forzar las cosas. Cuando hablo de forzar las cosas, mentir. Es, hermano, manipular el contenido de la palabra de Dios. Y a ver, hermano, de qué manera le meto en los oídos a ustedes, hermanos, esa manipulación. Entonces sería el papel de un encantador, de la cual nos advierte el Señor: no los consultéis a ellos, a los encantadores. ¿Usted leyó bien conmigo cómo fue que Abraham, Isaac y Jacob agradaron a Dios? De tal manera que Dios, hasta el día de hoy, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice Jesús: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén y amén. La fe de la cual nos está hablando aquí es la que lleva a la obediencia. Si usted notó bien ahí, hermano, la lectura, cómo empieza Abraham siendo llamado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para salir al lugar que había recibido como herencia y salir sin saber a dónde iba, lo hizo en base a la obediencia. Y todo eso es obediencia. Más adelante, hermanos, habla cuando fue probado al ofrecer a Isaac. Es decir, que aquí se nos muestran por lo menos dos obediencias como resultado de la fe. La fe, hermanos, de tener la certeza y la convicción nos lleva, hermanos, a obedecer a Dios. Sal de ese lugar, de tu parentela, de tu familia, sal. Y se antepone diciendo de que él, hermano, claramente obedeció. Para poder salir, obedeció, porque tenía la certeza, la convicción en Dios. Y por eso obedeció. Amén. Entremos a los detalles. Esta es una riqueza, hermanos, de este libro de Hebreos. Empecemos con el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, fíjense, por la fe habitó, dice, ¿cómo? Como dueño de la tierra, la cual Dios le había prometido. ¿Está leyendo conmigo? ¿No? ¿Así dice? ¿Así dice? Vamos a corregir, me prestan un lapicero porque así tiene que decir. No hay nada que corregir. Corrijámonos nosotros. De eso se trata la palabra, de corregirnos nosotros y no nosotros a Dios. Habitó como extranjero por la fe. Obedeció habitar como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí se habla de una obediencia sin discutir, que cuando se tiene la certeza y la convicción, entonces se obedece a Dios sin cuestionar absolutamente nada. A eso se refiere cuando dice que salió sin saber a dónde iba. No cuestionó absolutamente nada, no discutió nada. Salir de mi parentela, magnífico, está bien. ¿A dónde? A una tierra que te daré. ¿A dónde? Allá adelante, ¿dónde vas a salir? ¿A dónde? Dirección, mapa. ¿Por dónde Judas? No, sin discutir, sin cuestionar. Aquí hay algo raro. Yo siento, sí, vas a sentir algo raro si tu corazón de carne, carnal. Andas en la carne. Pablo lo dice, que estamos en la carne. La diferencia es que ya no militamos en la carne. Diga gloria a Dios. Esa es la gran diferencia. Este hombre tuvo la certeza que lo llevó a obedecer, la convicción. Le creyó a Dios que la palabra de Dios era verdadera, genuina. Y en base a esa fe, entonces obedeció y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y fíjense lo tremendo de aquello. Cuando dice, hermanos, que al llegar al lugar la habitaron como extranjero, como en tierra ajena. No edificaron nada. Dice que habitaron morando en tiendas con Isaac y Jacob. Y si usted se da cuenta, Jacob también habitó en tiendas. Y si usted se da cuenta, hermano, Isaac hizo lo mismo. Es decir, la fe de Abraham, su hijo Isaac, llevó esa fe. Luego el hijo de Isaac, lo mismo, Jacob, habitar en tiendas. No la poseyeron, habiéndosele dicho que de esa tierra, hermanos, se iban a multiplicar como la arena del mar o como las estrellas. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos, no lo hicieron? Y la respuesta es sencilla, lo que dice a continuación: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, que se sostiene, que como dijo el Señor Jesucristo, venga la lluvia y los ríos se desborden y peguen con ímpetu, hermanos, contra esa casa, no caerá, es inconmovible, porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Creyeron en la realidad de Dios, en la verdad de Dios, en la realidad de Dios, en la verdad de su palabra. ¿Y qué dice más adelante? El verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Abraham no vio, hermanos, la multitud. Él llegó a alcanzar apenas, hermanos, los hijos de Jacob, los patriarcas. Pero la multitud, como la que se encontró en Egipto, no la vio. Usted se puede imaginar que puede salir de usted una gran generación, ¿verdad que no? Nadie se imagina eso. Pregúntenle a los abuelos si se imaginaron que se iban a multiplicar, y más si tuvieron más de una. ¿Ah? Nunca se imaginaron eso. Hijos por todos lados, nietos por todos lados, bisnietos por todos lados. Pero esto bajo una promesa, porque estos le creyeron a Dios. Y por eso dice que aunque no lo vieron, lo creyeron. ¿Y qué dice la Escritura? Por fe andamos, no por vista. No como quería la fe Tomás, cuando le dijeron, hemos visto al Señor. Estuvo con nosotros, porque él no estaba cuando Jesús se mostró en el aposento alto. No estaba él. Entonces él no creyó. Hasta que dice, no lo mire, y hasta que mis manos no palpen sus heridas, no creeré. La fe de él era ver y palpar. La segunda vez que Jesús se manifiesta, ahí estaba él. Lo saludó a todos y luego se acercó a Tomás. Qué bárbaro, Tomás. Qué sabiduría. Así espero de eso, que sean inteligentes, prudentes. Es que qué bárbaro, es que destilás sabiduría como ustedes, hermanos, se les nota. No es sudor lo que ustedes destilan, es sabiduría. Ustedes deberían de estar aquí. Y den gracias a Dios que no están aquí. Deberían estar aquí, pero agradezcan no estar aquí. Qué bárbaro, Tomás. Qué bárbaro. No, Tomás, no es así. No es así. Ven. Palpa mis heridas, vamos, al costado, aquí está el corazón, sí, aquí. Ahora mis manos, tócalo, no hay problema, tócalo. Y en la otra, no seas incrédulo, sé creyente, porque por fe andamos, no por vista. Eso es lo que nos muestran aquí. Y todo por la obediencia de ellos. Esta es una genuina obediencia, no una a media, hermanos, obediencia, sino una genuina obediencia porque le creyeron a Dios. Amén. Y eso sigue, hermano. Verso 14, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano, estos ya creían en la eternidad. La visión de ellos, estaba en la eternidad, no en este mundo. Donde lo debe mantener el creyente. El creyente debe estar suspirando, anhelando el regreso de Cristo, que es el que trae que se hagan nuevas todas las cosas y que seremos trasladados a la eternidad. Eso ya no está
hermano, en el corazón del creyente de ahora. Pero estos hermanos esperaban una patria mejor, y dice ahí, la celestial. A pesar de la poca información que ellos tenían, nosotros tenemos, hermano, un gran cúmulo de información sobre la eternidad. Como Jesús le dijo al discipulado, tengo que irme, porque voy a preparar moradas para vosotros. Y si no fuese así, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas para vosotros, y luego volveré. Tenemos suficiente. La nueva Jerusalén, la de aquí, es una copia de lo que estaba allá. Apenas un molde. El templo, una vez lo estudiamos en Apocalipsis, una figura de la verdad de Dios ahí en la eternidad. Suficiente información. Es lo que nos debe motivar a seguir adelante. Y si usted lee la historia de Abraham, de Isaac y Jacob, ellos tuvieron grandes luchas, grandes enredos, conflictos, que muchas veces se les volvía, hermano, de una forma, pero pareciera ser que ya no iban a poder cumplir. Pero se mantuvieron firmes. Fueron como niños creyéndole al Señor. Como niños. En su mente, en sus corazones, tenían la verdad y la realidad de Dios. Y en ellos estaba, hermanos, no suspirar por las cosas de la tierra, sino de la eternidad. Imagínense, desde la antigüedad, hermanos, ya se tenía este pensamiento a la eternidad. Ellos suspiraban por esto. Ahora podemos entender Pablo cuando dice, no sé si irme o quedarme. Es decir, no sé si morir o seguir vivo. Si muero, mejor para mí. Pero si estoy vivo, pues le seguiré sirviendo al Señor. Estoy en gran estrecho. ¿Usted se considera que está en un gran estrecho? ¿Se le ha pasado por la mente? No sé si irme. Es que si me voy a perder tantas cosas en esta tierra. Eso es lo que te estrecha a ti. El joven le sirve a Dios de una manera tan mediocre que le debe dar vergüenza, porque está en grave estrecho, porque tiene el pie en el mundo y el pie aquí, en las cosas de Dios, o pretende, y está en gran estrecho. No sé si seguir, hermano. Todo está bonito, pero es que estoy joven, aquí, sangre joven. Es el gran estrecho, el estrecho de era, hermano, entre la eternidad y la vida que ellos tenían presente en ese momento. Qué diferencia, ¿eh? La fe lleva a la obediencia. Viene lo más tremendo. Es decir, si vamos a hablar ya, como dicen, casos ya, el colmo de los colmos, el caso extremo, porque nosotros como es que escogemos en qué le vamos a creer, pero en qué no vamos a actuar. Aquí sí, usted va a ir a predicar y se va a ir a pie hasta allá. ¿Cómo se llama donde va a pie usted, hermano? ¿Miguel qué? ¿Gutiérrez, sí? Ah, Bonilla, a pie. Claro que sí, él va. Creámosle que es por las cosas del Señor. Es alcanzable todavía.
No es el colmo ahí, todavía. Hay cosas que podemos obedecer y que lo miramos alcanzable hacerlo. Pero cuando le llegó la prueba a Abraham, ahí es donde la fe es probada. Ahí es donde se demuestra de qué están hechos, si son hojarasca o realmente son metal, plata o oro. Léalo conmigo. Verso 17, ¿qué dice? Por la fe Abraham, siempre pensando, como dijimos, hermano, en estas dos cosas que no pueden faltar en la fe: la certeza y la convicción. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero como le creyó a Dios, lo tomó por el lado amable todavía, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, una obediencia en cosas o en asuntos que pueden ser inconcebibles. Todavía se cuestiona esto, que Dios le haya pedido esto. Todavía es inconcebible que Dios le haya pedido, como que fue como un engaño. Acuérdense que eran estériles, la mujer era estéril, la esposa. Además ya habían envejecido. Muertos los dos, reciben la promesa y tienen a Isaac, y cumple así Dios la promesa, diciéndole que en él serán benditas todas las simientes. Crece el niño y casi a la edad tal vez de 12 años viene la voz de Dios y le dice: dame a tu unigénito. Ofrécemelo como una ofrenda. Eso es inconcebible. Mira, no me importó que llegara con los pies inflamados y todo cocinada la piel por el sol y en harapos. Cuando me hiciste salir de la tierra, pues era una tierra que aquí no hay nada. Acuérdense, hermano, cuando se dividió con su sobrino Lot agarró las llanuras de Sodoma para que se alimentaran sus ganados, y lo que le quedó a Abraham fue desierto, porque ahí estaba la tierra prometida. Está bien, no me importó. En el camino murió mi padre y mi hermano se regresó. Está bien, pero lo que ahora me pides es inconcebible. No. Fue una prueba de obediencia. Ahí donde se le iba a ver si esa fe era de metal, de oro, de ¿qué? Que se podía derretir, pero jamás consumirse. Plata, oro, hojarasca, pues, se le prende fuego y se lo lleva el viento, la ceniza.
Hay cosas que Dios nos mostrará a realizar. Y obviamente no lo vamos a entender. Y no vamos a poder estar de acuerdo. Un pequeño ejemplo. Dice la Escritura: no os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Hace poco estudiamos lo de Josafat y Acab, donde el profeta salió al encuentro de Josafat y le dijo: has traído la ira de Dios sobre ti, porque has amado al que aborrece a Jehová y lo has defendido al hacer la alianza militar para ir contra los sirios. Y con esto has atraído. Acuérdense que el hijo de él lo casó con la hija de Acab. ¿Y quién era la hija de Acab? Atalía, la que más adelante usurpa el trono de Judá. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero hermano, yo lo puedo traer aquí y yo tengo fe que aquí lo va a convertir el Señor. Está bonita la zafada, ¿no? Te engañas a ti mismo, no a Dios. Como que le estás diciendo: te voy a hacer un favor, te voy a traer a mi jaño, o ¿cómo es? Novio, jaño muy feo. Te voy a traer a mi novio, o te voy a traer pues a mi, ¿qué? Novia, y convertímelo aquí. Es decir, yo soy el que voy a armar el paquete, el tamal, y tú me das las hojas, que yo aquí lo amarro todo. Como está escrito: todo lo que atéis aquí será atado allá. ¡Ópale! Ya tipo, hermano, es doctor, este ya no es pastor, este es doctor. Doctor en las escrituras, en las profundidades de las escrituras. Qué lindo la amarró, hermano. Son estrellas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lea lo que pasó después con Josafat cuando él murió. El hijo se volvió malo por la influencia de su suegro Acab y su esposa Atalía. Y por eso es muerto él, porque lo mataron siendo rey. Y luego Atalía usurpa el trono. Y no solo eso, él mató a todos sus hermanos, hijos de David. Y Atalía casi termina con toda la generación de David. Es decir, que el diablo ahí estaba metido, de acabar con la línea mesiánica. Fue una tragedia. Dame a tu hijo. Si tú lo prometiste que en él es mi unigénito, no tengo otro. A Ismael, ya lo habían echado a Ismael. Además no tenía la promesa la tenía Isaac. ¿Y qué? ¿Va a parir otra vez Sara? Adelante, parió. Y yo pues Viagra no conozco, a menos que tú me digas: hay una hierba que te va a poner el filo a los dos. Pero aún así era el unigénito, el único pues. Pero él obedeció. Inconcebible. No sé si oí bien. ¿Que yo haga qué? Hay cosas en las cuales no estaremos de acuerdo.
Pero Abraham lo hizo. Y la fe de él fue que Dios era poderoso para devolvérselo vivo. Y concuerda con la acción de él. Cuando llegaron al pie del monte del sacrificio, le dijo a sus siervos que se quedaran ahí. Y confesó diciendo: ya regresaremos, ya volvemos. No dijo: miren, ya regreso porque ya saben, ¿va? No, ya volvemos. Hubo otra confesión. Su mismo hijo le dice: llevamos el fuego y llevamos la leña. Lo que yo no miro aquí es la ofrenda, la oveja. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá, como sucedió a última hora. Dios proveyó la oveja que sustituyó en el sacrificio a Isaac. Y por eso Jesús, hablando de esto, dijo: Abraham vio mi día y se gozó, hablando de ese sacrificio, porque fue un prototipo de Cristo y un prototipo del sacrificio, de la redención, de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, que nos sustituyó a todos en la cruz, y que Él pagó el precio por nuestros pecados. Qué fácil todo, ¿verdad? Haz esto, claro que sí, todo es que esté al alcance mío. Pero ya esto, ya no. No le decimos no, sino que somos expertos, ¿verdad? Justificar, ¿verdad? Justificar, a ver qué palabra llamo para justificar nuestra desgracia, nuestra negación. Hablamos que la fe de Abraham fue su obediencia a Dios. Salió sin saber dónde iba, llegó al lugar. No me importó que los pies se me inflamaran y llegar con pedazos de trapo al lugar. Mi padre murió en el camino y por eso mi hermano se regresó. Lo aguanté. Lo aguanté. Yo no sé cuánto ha aguantado usted obedeciendo al Señor. Y no hablen porque van a pecar. Pero este hombre se le llevó al extremo de su obediencia. ¿Qué querrá Dios de mí?, pregunta usted. ¿Qué querrá? No entiendo qué quieren. Estas cosas se escribieron para ejemplo. Esto es lo que Dios espera de ti: que le creas, que tengas la certeza que Dios es real y que su palabra es verdad. Sus promesas son fieles. Y por eso aquellos prefirieron habitar como extranjeros la tierra que les había dado como promesa, porque la aspiración de ellos estaba más allá, visión. Y por eso dice la Escritura, y finalizo, verso 16: pero anhelaban una cosa mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y el verso 12: por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Esto ya no lo vieron ellos. Ahí se cuenta que Jacob lo que vieron fueron 120 personas por todas. ¿Se acuerdan? Cuando fue a Egipto, que se encontró vivo pues a José,
Claramente dice la Escritura que eran 120 personas. Y ahí murió Jacob. Pero creyeron a la promesa, y aunque no lo vieron, lo creyeron. Y nosotros ahora hemos comprobado que lo que ellos creyeron sucedió, que Dios cumplió lo que le prometió a ellos. Como ustedes, yo no sé si ustedes han escuchado o le pasó pues que muere mami o muere papi, y dice papi, yo quiero que me entierren en tal lugar, y tuve una mascota que adoré mucho, quise mucho, quiero que la desentierren porque ella murió la mascota. La echan en una cajita y me la entierran conmigo. Sí, papito. ¿Me lo prometes? Sí, papito. Claro que sí. Vamos a desenterrar a tu mascota, lo vamos a meter en una caja, sus huesitos, ¿verdad? Y lo vamos a enterrar contigo, ¿verdad? Claro, papito. Y van, claro, papito. Sí, papito. Y se muere el viejo. Y ahora vamos a desenterrar ese perro viejo. No, dice, no, ya está muerto. Por lo menos se fue confiado que le íbamos a prometer. O sea, recibió nuestro amor. Ya está muerto, ya no siente nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué Judá vamos a ir a desenterrar? Eso es cochinada. Sí. O si no, pues, bueno, el único solarcito son 5 hijos, lo venden y se reparten. Claro, papito, no se vayan a matar por ese. No, 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 papito, estamos unidos. Y se agarran de las manos. Unidos, papi, unidos. Mientras estés vivo, unidos. Cuando te muras, yo le monto el machete a este. Dios no es así. Murió Abraham pensando en la promesa que no recibió, pero la creyó. Murió Isaac pensando en la promesa que se le dio, pero no la vio, la saludó de lejos. Murió Jacob pensando en la promesa que había recibido, pero no lo vio, pero lo creyeron. Y vinieron a ser multitudes como las estrellas o como la arena del mar. ¿Se acuerdan que una vez él estaba dentro de la tienda y Dios lo llamó que saliera? Y aquel sale y le dice, mira las estrellas, ¿verdad? Aquel alacrán que miras allá es ¿qué es? ¿Qué signo es, hermana? El alacrán. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es? Impíos. Cuenta las estrellas. Yo no sé si usted está en una oscuridad usted, qué tremendo se mira. Esa es una de las dichas cuando se viaja a San Carlos de noche. Yo le digo al hermano, deténgase en tal lugar, porque me encanta, hermano, cómo se mira aquello forrado de estrellas, hermano. Es increíble, ¿verdad? ¡Hey! Mi signo, Leo. No, no, no. Sino poder, hermanos, ver y recordar esa promesa. ¿Y acaso no es una realidad? ¿Acaso no es una realidad? Porque no solamente se refiere al pueblo judío, hebreo, israelitas, nos abarca también a nosotros, que hemos creído en su simiente, porque esa fue la promesa. En tu simiente, hablando de Jesucristo, serán benditas todas las naciones. Nosotros lo hemos visto, esa promesa, que Dios es fiel. Queridos hermanos, la clave
es honrar a Dios. Y Dios es honrado cuando le creemos. Pero cuando le creemos de verdad. El fruto de ello, la obediencia. La obediencia. Dos tipos de obediencia aquí. Fueron difíciles, pero incomparable la última, hermano. Totalmente inconcebible. Pero Abraham lo hizo. Obedeció a Dios. No sacrificó a Isaac porque Dios no se lo permitió. Sino que ahí viene la figura. Y ahí viene, hermano, una de las profecías más grandes que se dieron 2000 años atrás. De la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refería Jesús cuando le dijo, hermano, a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó. Se refería ahí en el monte del sacrificio, donde 2000 años después Jesús iba a ser llevado para morir en la cruz. Y como profetizó el sumo sacerdote, es necesario que un hombre muera por la nación y no toda la nación por un hombre. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también por aquellos que iban a creer en su nombre. Nosotros. Amén y amén. ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde llega tu obediencia? ¿Cuántas veces te has preguntado qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Te lo ha dicho de muchas formas. Que me creas. Que me creas. Y si me crees, vas a obedecer. Nosotros no podemos obedecer a alguien que no creemos, pero sí a alguien que tenemos la certeza y la convicción. Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Yo, hermano, estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero que de este paso de algo inconcebible tengo que